Muy buenas tardes. Bueno, qué gusto da, como decimos siempre, pero es que no nos cansamos de repetirlo, ver todas las semanas, tanto lunes como jueves, en este ciclo de conferencias aquí en el Centro Ágora, Haciendo Barrio. Como ya saben, en este cuarto ciclo, ver a tanta gente de manera presencial y la cantidad de gente que luego se conecta de manera virtual, ¿no? Virgilio nos va diciendo pues muchas veces los que hay conectados y que incluso, ya saben, los que nos estén escuchando ahora mismo a través de las redes, que pueden mandar sus preguntas para que luego las resuelva el invitado de esta tarde. Bueno, es un lujo tener aquí esta tarde a Alejandro Santiago González, él es biólogo. Él es coordinador, como lo conocerán todos ustedes, del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Hoy nos va a dar una conferencia en la que yo le decía antes, hace un segundo, le preguntaba, ¿nos vas a responder a las preguntas que, bueno, pues que muchos nos hacemos, ¿no?, ante las amenazas como puede ser el cambio climático o la contaminación? Si es verdad o puede ser una utopía que vamos camino de encontrar unas ciudades cada vez más verdes o, por ejemplo, un modelo de jardinería urbana o una construcción de futuro mucho más verde. Yo creo que sí que nos va a responder a estas preguntas porque además nos va a enseñar ejemplos y modelos de cómo sí es posible hacerlo. ¿Me equivoco o no? No me equivoco, vamos bien, ¿no? O sea, que sí que vamos a encontrar o nos va a dar las claves para que nuestras ciudades pues sean cada vez más habitables y que sí que es verdad que puedan responder a esos retos a los que nos enfrentamos, no solo en la ciudad de Albacete, sino todas las ciudades en el mundo. Bueno, vamos a intentar resumir el currículum de Alejandro, un currículum sumamente extenso. Alejandro Santiago González, como les he dicho, es biólogo, él es doctor en Ciencias e Ingeniería Agraria, también es máster en Gestión Ambiental y de la Calidad, licenciado en Biología y técnico superior de Paisajismo. Hay que decir que actualmente forma parte del panel de expertos de la Botanic Garden Conservation Internacional. Desde su inauguración es conservador, como ya les hemos dicho, del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha y además pertenece de manera muy activa al Banco de Germoplasma. Bajo su gestión, además, este banco fue galardonado como el reconocimiento de excelencia ecológica. Hay que decir, y nos enorgullecemos de poderlo decir, que es el primer jardín botánico del sur de Europa de recibir esta distinción. Además, es miembro activo de muchísimas entidades, también participa con el Instituto de Estudios Albacetenses y con muchas entidades. Y creo que es un lujo el poder pues, escuchar, como decimos, ese conocimiento que a lo mejor nos va a dar las claves para una ciudad más sostenible y ciudades más verdes. Le vamos a dar un aplauso. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por invitarme, gracias por venir, aunque sean unas horas así en las que a uno a lo mejor le apetece estar haciendo otra cosa. Y lo que pretendo con esta charla es un poco, no sé si se me escucha bien. Te subimos un poquito el micro. Ah, sí, suena un poquito más. Espérate. Ah, sí. Es que, ¿ahora? Sí. Yo suelo moverme mucho, entonces estoy así un poco raro. Vale. Y como me riego por las noches, pues crezco mucho, entonces ya. La cosa está en, bueno, conforme me vaya viendo que no se me escucha, me decís así, que no nos enteramos. La idea de la charla era un poco, surgió, pues hablando con Virgilio, hacer una charla que tuviera que ver, que fuera un poco práctica, que no fuera muy teórica, que tuviéramos... Pero bueno, me he liado. Y entonces, pues me ha salido lo que me ha salido. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor el título Ciudades Verdes me hubiera pegado más llamarla al final de la charla, ya cuando la tenía hecha, algo así como renaturalización de las ciudades. Porque Ciudades Verdes me quedaba como muy amplio. ¿Que una ciudad verde? Pues una ciudad pintada de verde, podría ser. Una ciudad con jardines, podría ser. Una ciudad... Y al final, afinando, casi que me gusta más eso de renaturalización de las ciudades. Y por ahí vamos a ir. Entonces, vamos a hacer, como me gusta hacer en casi todas las charlas, ir a lo concreto y no alejarme mucho. Y vamos a ir por el principio. Hace 2 días éramos animales andando por la selva. Nosotros, el ser humano, hace más o menos 1.800.000 años, casi 2 millones de años, llegamos a ser el sapiens sapiens,
Y desde entonces hemos estado evolucionando y viviendo con nuestro entorno, metidos en nuestro entorno, rodeados de naturaleza. Entonces podemos decir que, valga la redundancia, la naturaleza está dentro de nuestro propio ser. Estamos ligados a nuestro entorno, al entorno real, a la naturaleza. De hecho, hay poblaciones actualmente que todavía viven así, viven como en el Paleolítico, ¿no? Son cazadores-recolectores que viven integrados en un ambiente natural e integrados con su hábitat, con su ecosistema. Hay un momento dado en el Neolítico que llega la agricultura, que nos permite crecer, nos permite que nuestras sociedades sean más prósperas, muchos más individuos, y que podamos, de alguna manera, establecernos de una forma más fija en algunos sitios, no tener que ir detrás de aquellos animales que van migrando o buscando nuevos recursos, sino que nos establecemos y empezarían lo que son las protociudades, que es de lo que va esto. De hecho, lo primero no se podían llamar ciudades, eran más bien poblados en los que teníamos este tipo de construcciones que tienen una característica común que se suelen encontrar sobre todo en grandes ríos, cercanos a los ríos de Tigris, Éufrates, el Indo o el río del Valle Huang, que está en China. Eso aproximadamente hace unos 20.000 años. Hace unos 7.100 años ya podemos decir que podemos encontrar la primera ciudad europea. Está en la parte de Konya, en Turquía. Por cierto, hay un género de plantas que se llama Conium, precisamente por esto, que es la cicuta, el Conium maculatum, que viene de esta parte de Turquía, pero está entre Asia y Europa y a veces, pues se la atribuyen a Asia, otras veces a Europa. Y fijaos qué curiosa, esta Çatalhöyük, que es de 7.100 años antes de Cristo, es una ciudad donde no había, donde no había calles, no había plazas y la gente vivía en los tejados. ¿Veis? Se entraba por los tejados y se habitaba en este habitáculo. Eran defensivas o para mantener los enseres que necesitaban y iban poco más que a dormir, porque estaban totalmente rodeados de naturaleza. Un poco más adelante, 4.500 a.C., está esta ciudad, ya en Bulgaria, en Solnitsata, que es exactamente lo mismo, una función defensiva y no existen calles ni plazas, o pequeños callejones para pasar de una casa a la otra, pero el ser humano estaba totalmente integrado con su entorno. Lo mismo en Grecia, Selco, todas las ciudades tienen esa misma función defensiva, probablemente de otros seres humanos, y se encuentran integradas en un entorno natural. Esta es de las primeras que hay en la península ibérica, es la Bastida de Totana, en Murcia, que tiene exactamente la misma estructura que hemos dicho antes. Todas están en un entorno natural, con una función defensiva, y dentro pues se iba a dormir y a pues poco más, ¿no? ¿Qué pasa con estas ciudades? Que cuando alcanzan un volumen suficiente de gente, tiene que haber alguien que mande, ¿no? Porque si nos juntamos nada más que la familia, pues bien, nos llevamos bien, pero de pronto cuando son muchas familias y tal, tenemos que tener un jefe. Y cuando empieza a aparecer la figura de jefe, en todas las civilizaciones aparecen reyes, gobernantes. Bueno, pues estos reyes gobernantes, desde hace muchísimo tiempo, en el siglo XXVIII a.C., pues quieren demostrar una cosa que es su poder, la clase, ¿no? Pues eso, tengo la naturaleza en mi casa. Y se hacen los primeros jardines. Fijaos cómo nacen los primeros jardines, ligados al poder. Este señor, que el chino lo tengo un poco oxidado y no me voy a poner a pronunciar su nombre, tiene el primer jardín de la historia que se conoce. No hay datos físicos de él, pero sí en leyendas. Y se supone que lo que buscaba era un jardín con algún objetivo. En este caso era demostrar la sabiduría que tenía sobre la medicina y el control sobre la salud. Por lo tanto, tiene un jardín medicinal. Lo mismo pasa en Tutmosis III, en el 1481 a.C., que sí hay restos arqueológicos de este jardín, y es uno de los primeros jardines que podemos decir que es jardín tal cual, y aparece ligado a un templo, el templo de Karnak, que todavía se puede visitar,
y tiene mucho que ver con la importancia del propio faraón, la importancia de los sacerdotes y, sobre todo, un aspecto económico. Es decir, demostrar el potencial que tenía y la riqueza que tenía para establecer nuevos acuerdos con otros pueblos, probablemente. ¿Por qué sabemos esto? Porque fijaos, donde vivía la gente normal, entre comillas, que no eran faraones, seguían teniendo exactamente las mismas estructuras que esas ciudades antiguas que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque estaba en la naturaleza justo alrededor nuestra. Y esto es una pintura de 1917. Ha sido así hasta hace relativamente poco. Este es uno de los jardines más famosos que hay, el Jardín de Babilonia, hace 600 años antes de Cristo, y tiene la misma estructura. Los reyes asirios se hicieron los jardines colgantes de Babilonia, no porque tuvieran un gusto especial por la naturaleza, porque estaban rodeados de naturaleza, sino porque podían. Aquí estoy yo, que mira lo que me hago. Un jardín y pongo la naturaleza colgando de donde yo quiera. Es una demostración, pues eso, de majestuosidad, ¿no? de saber, de sabiduría. Yo creo que en realidad era una chulería, es decir, mira, puedo y lo hago. Y como yo soy el que mando, pues aquí estoy yo. Esto, en la edad mucho más adelante, tiempos clásicos, romanos y griegos, pues pasa una cosa curiosa. Hay una época en que ya no hay un imperio, hay un emperador, sino pasa también por una época de república. En la república el poder se divide entre varios individuos, el Senado, y varios individuos todos son muy poderosos. Con lo cual, en lugar de haber un solo palacio con muchos jardines, tenemos los jardines en las casas de los patricios. Generalmente eran los que mantenían el poder y se lo traen dentro de la domus, de su casa, ¿vale? Entonces aparecen este tipo de jardines que se llaman hortus conclusus. Son huertos cerrados. Hortus significa cerrado. El cerrado cerrado. Esto es mío y aquí estoy yo. Sin embargo, la naturaleza seguía estando fuera. Tenemos un ejemplo muy bonito en la península ibérica. Bueno, ahora llegamos. Este es un hortus conclusus para pobres. Cuando no podías tener el jardín, sí. Bueno, si me aclaro, vale, va para atrás. Esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué se solía meter? Pues, sobre todo especies que tuvieran que ver con el beneficio económico, con el bienestar económico. Si yo, imaginaos que soy un patricio, estoy vendiendo aceite y vino, pues tengo parras y tengo olivos dentro de mi jardín, para que veáis lo bien que los domino. Una especie de sitio de exposición, para ver cuál era mi negocio, ¿no? Cuando no se tenía ese jardín, se pintaba dentro de las paredes. Este está en Pompeya. Y aquí vemos el del Generalife, que es un jardín, un hortus conclusus romano, que luego lo adaptan los árabes cuando llegan a la parte de la noche. Un patio de columnas y está totalmente cerrado y tiene su agua bien dominada, sus parterres bien cuadraditos, de tal manera que se vea que tú dominas bien el negocio, de que controla la naturaleza. ¿Por qué? Porque quiero demostrar mi poder otra vez, para que me compre, para hacerme ver lo rico que soy. Luego es otra vez para presumir. El jardín es para presumir. Este es Carlomagno. Carlomagno es uno de los primeros que hace unas leyes que tienen que ver con jardines con utilidad pública. Y esto es el Capitulario de Bilis, de Carlomagno, que dice, estas plantas son las que tenemos que tener en todos los edificios públicos. ¿Por qué? Porque es una especie de farmacia o centros hospitalarios en los que tenía que tener todas estas plantas que son medicinales. Por lo tanto, es obligatorio. Y aparecen estos huertos medicus o hortus academicus. Entonces, estos huertos medicus son espacios perfectamente cerrados al estilo de los romanos, pero en un metro cuadrado tenemos un jardín con una sola especie. Esto tiene una sola especie y es un jardín de simples. Y con ese jardín de simples, si venía me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele no sé qué, cojo una de aquí y una de allí y me hago un complejo. Entonces estoy obteniendo lo que sería el inicio de unas farmacias, ¿vale? Pero eso es, en tiempo de Carlomagno, en la Edad Media, es el primero que hace estas leyes como para establecer las primeras farmacias, pero tiene una utilidad práctica. Y esto lo heredamos en la Edad Media en toda la jardinería. Esto es prácticamente lo que hay en toda la Europa medieval.
que es, por otra parte, lo que hace que nazcan los jardines botánicos. Y los primeros jardines botánicos del 1544, el de Pisa y el Bolonia, son los primeros que aparecen y tienen estos aspectos tan cuadrados. ¿Por qué? Porque son precisamente para demostrar ese control sobre las plantas medicinales y otra vez someter a la naturaleza. ¿Por qué? Porque estaban todas rodeadas de naturaleza. Esto es un poblado, podría ser, me he inventado totalmente, podría ser típico medieval, en la que tenemos una zona amurallada y la naturaleza sigue estando por todas partes. En Japón pasa exactamente lo mismo. En el siglo XIV aparecen estos jardines japoneses, que todavía están muy de moda, muy ligados a edificios como palacios o castillos o templos, porque aparece en el Japón feudal un problema que son las guerras entre los shogunes. Entonces, para protegerse hay que meterse dentro de unas murallas. ¿Y quién se hacía los jardines estos privados? Pues al estilo de los patricios, los que podían, los que tenían poder para hacerse. Eran jardines privados, ¿ves? De este estilo. Y otra vez la naturaleza sometida, muy conservada, pero que se vea que la domino. Es una demostración de poder, no deja de ser eso. Aquí se ven los pequeños, esta es una figura de aquella época, y se ven los pequeños patios de los nobles que estaban cerca de los castillos, donde está el shogun, y son los que tienen esos jardines, al estilo de los patricios romanos. Mientras que el resto de las poblaciones estaban totalmente integradas en la naturaleza. Llegan al retruécano máximo, o la cosa más curiosa, que son los jardines zen, que es el jardín sin jardín. O sea, para hacer un jardín, ¿qué tengo que hacer? Quitar las plantas. Y entonces ese jardín zen consiste en una zona de grava que hay que rastrillar. ¿Para qué? Por rastrillar. Porque eso te da mucha tranquilidad y tal, mientras que la naturaleza está totalmente excluida del propio jardín. Fijaos qué curioso. Los jardines, desde su diseño, están pensados para demostrar poder, para demostrar control por la naturaleza y de las que automáticamente excluimos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza estaba allá. ¿Lo veis? En el siglo XVII, siguiendo la tradición francesa, aparece este jardín francés en el estilo Luis XIV, que lo que quería demostrar era precisamente lo mismo que todos los demás, lo mismo que los jardines de Babilonia, lo mismo que hacían los romanos. Aquí mando yo. Y a la naturaleza no se le escapa ni una asimetría, ni una imperfección. La voy a hacer toda angulitos, cuadraditos, topiaria, darle forma a los setos, manejarlos para que no se separen, para que no sean imperfectos, y si hay algo imperfecto lo decapito. Fijaos qué curioso el futuro que les paraba el Señor. Este tipo de cosas es, otra vez, ostentación de poder. Porque vemos que en la ciudad, donde vivía el resto de la gente, no había jardines. Los jardines están en los palacios. Y otra vez lo mismo, en la parte de fuera seguía habiendo naturaleza. Luego a la gente que vivía aquí no le interesaba tener un jardín. Esto es lo que se busca con todos los jardines que hemos visto hasta ahora. Poder. Y demostrar, pues, quién es el que manda. ¿Ante quién? Ante todas las personas y ante la naturaleza. Esto mismo lo vemos en el jardín inglés, del siglo XVIII al siglo XIX. ¿Os suenan este tipo de jardines? Todo cortado, todo encespedado. Ellos lo que querían es que pareciera campiña, es decir, una especie de dehesa, pero que se note que no es una dehesa. Porque vaya a ser que haya alguna garrapata, alguna oveja por ahí, no. Es que se note, pero que no es. El jardín inglés es fingido, es naturaleza fingida. Aquí encontramos árboles que en la naturaleza no aparecerían nunca jamás uno junto al lado de otro. Y estas estructuras de césped que es impensable y llevan un manejo muy potente simplemente para que se note que aquí mando yo. Pero como los franceses hacen las cosas muy cuadraditas con esto, yo voy a hacerlas de otra manera. ¿Vale? Esto también nos suena. Esto es muy típico de los jardines ingleses. Praderas con flor de temporada, que si yo quiero demostrar que tengo pasta en el bolsillo, ¿qué hago? Cambiarlas todas las temporadas y cada mes, y las tiro y las vuelvo a poner, y las tiro y las vuelvo a poner. Es un dominio absoluto sobre la naturaleza y una demostración de poder. No es otra cosa. De hecho, fijaos
que este jardín, el de Buckingham, el Palacio de Buckingham, está usándose en 1897, en plena época de la Reina Victoria, y aquí no me ha hecho falta poner ninguna figurita estrafalaria, porque es que siguen haciendo lo mismo. Pues que bueno, la coronación de Carlos III, su hijo, William, estaba recibiendo, y hasta, si fijaos qué curioso, ahí veis un pico de una caseta blanca, las pintas que tienen, pues las mismas casetas blancas, yo creo que las reciclan, o sea, sigue siendo igual. ¿Vale? Está muy bien también, hay que ser ecológico. Pues estos son los lores y las loras que están en aquí haciendo sus cosas. Pero es poder, al final. Lo que quieren hacer es ostentación de poder. Aquí mando yo. Mirad qué césped tengo. Y cambio todas las flores todos los días, si hace falta. ¿Por qué os pongo esta foto? Porque, bueno, una foto se ve regular, pero para que veáis lo mismo. En esa misma época, los jardines brillaban por su ausencia. No hay espacios grandes. Las casas de la gente estaban arremolinadas aquí, pero, por suerte, pues seguía apareciendo un entorno natural amplio. ¿Qué pasa en 1820? La Revolución Industrial. La Revolución Industrial trae dos cosas, varias, pero vamos a centrarnos en dos. Una, se necesita mucha mano de obra, y dos, se lía un pidote ambiental de la leche. La mano de obra, ¿de dónde suele venir? De las campiñas, de la zona de campo, de la naturaleza. Y cuando tú la metes, esto es un cuadro de la época, imaginaros cómo tenía que ser vivir allí, en esa época. Cuando tú la metes aquí, la gente no podía vivir, se ahogaba, se asfixiaba. Necesitábamos que nuestra naturaleza humana, estar cerca de la naturaleza, estar metido cerca de las plantas, de la vida. Y aparece, fijaos en qué poquito tiempo, aparece una distribución de la ciudad en la que ya empezamos a ver grandes parques públicos en los que la gente puede pasar y acceder. ¿Veis? Este es el núcleo de la ciudad de Londres y solamente, pues en menos de 100 años, empiezan a aparecer un montón de parques públicos. Porque si no, la gente se te revela. Porque, aunque no lo sepamos, necesitamos de la naturaleza para estar serenos, para estar estables. ¿Por qué? Porque somos animales evolucionados en la naturaleza. ¿Qué pasa? Pues que somos un desastre. Y si la cosa estaba empezando a funcionar, pues de pronto tenemos dos guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otras tantas en Europa en aquel mismo momento, en principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Estos son los bombardeos sobre París en la Primera Guerra Mundial y estos son los bombardeos sobre Londres de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que hubiese ahí acaba siendo destruido por el bombardeo. Entonces, ¿qué nos pasa después de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras que tuvimos en Europa en aquella época? Pues que entra la ansiedad por reconstruir. Y cuando uno hace las cosas nervioso y ansioso por reconstruir, las suele hacer sin pensar. Y a cualquier coste. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? No piensas, actúas. ¿Y qué se hace? Reconstruir las ciudades de una manera, pues un poco a lo loco, sin tener en cuenta necesidades básicas del ser humano que eran secundarias en aquel momento. Y en 1952 se dan cuenta de que no se podía vivir en Londres, de que había tantísima contaminación que no se podía vivir literalmente. Fijaos aquí el pobre señor en la carretera llevando el tráfico. Pero es que eso no es solamente de Londres, estos son los años 60, 70 en España. Las ciudades eran así. A nadie se le ocurría pensar que si la naturaleza, que si los jardines, que si las plantas. ¿Por qué? Porque veníamos de la ansiedad de haber tenido dos guerras enormes menos de 30 años antes. ¿Qué más pasa? La Revolución Verde, que está muy bien para unas cosas y muy mal para otras. En los años 60 se consigue o se industrializa el campo. De tal manera que lo que antes hacían entre 100 personas lo haces una máquina. Hay mucha más producción, pero se empieza a sembrar monocultivos, se empieza a utilizar pesticidas, químicos, todo este tipo de cosas que empiezan a, de alguna manera, hacer que la gente de la ciudad, del campo ya no sea útil en el campo y empieza a tener que migrar hacia las ciudades. Cuando migra a las ciudades nos encontramos con este tipo de escenas de los años 80, donde todo era coches, gente, edificios unos pegados a otros, y las ciudades empiezan a convertirse en sitios poco salubres para vivir, pero no nos damos cuenta. Y esto ha seguido así. Fijaos que Europa
Los puntos negros es lo que habían crecido estas ciudades de los años 50. Y el arito verde lo que se supone que va a crecer hasta 2030. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en otros sitios las ciudades todavía tienen mucho para desarrollar, con lo cual pueden crecer de una manera diferente, pero en Europa está todo hecho. Las ciudades van a estar como estaban. No hay posibilidad de que crezca mucho más Londres, o que crezca mucho más París, o que crezca mucho más Madrid. Tenemos esa herencia de esos años locos de intentar reconstruir para volver a ser lo que destruyeron las guerras. Y el resultado es este. En muchas ciudades es muy complicado vivir. ¿Vale? ¿Qué problemas tiene esta urbanización un poco loca? Pues estos problemas que más o menos conocemos todos: pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas, reducción de biodiversidad y aumento de contaminación, efecto isla de calor y aumento de inundaciones. Los voy a describir un poquito y luego veremos si hay solución a esto. Pérdida de hábitats naturales, fijaos, desde 1800 antes de Cristo a 1800 después de Cristo, toda esta masa forestal que había en Europa se ha casi perdido. Pero actualmente todo lo que no son puntos, o sea, todos los puntos amarillos que veis son ciudades. Con lo cual, imaginaos lo que le queda a la naturaleza ahora mismo en Europa, donde vivimos. Fragmentación de ecosistemas. Además de lo poco que le queda a la naturaleza, pues está fragmentado. ¿Qué quiere decir? Pues que si un animalico vive aquí, para pasar aquí, pues tiene que atravesar todo eso, que probablemente sea bastante complejo. Esto es un mapa que indica la cantidad de fragmentación que tienen esos ecosistemas. Cuanto más rojo, más dificultades tienen. Salvo los parques naturales y espacios protegidos que están en verde, todo lo demás es prácticamente inviable para que la naturaleza se comunique una con otra y, por lo tanto, haga sus efectos ecosistémicos. Aquí tenemos que incluso entre parques naturales es muy difícil de pasar. Todos conocemos los problemas que tienen los linces para pasar de un sitio a otro y que los morían atropellados. ¿Esto qué conlleva? Pues una pérdida de biodiversidad. Es una pérdida de biodiversidad muy clara. Desde 1800 hasta el año 2000, el área de la tierra utilizada para el ser humano, sea para agricultura, sea para ciudades, ha aumentado de un 7,6% de la superficie terrestre a un 33,4%, creyéndose que llegaremos a la mitad de la tierra, entendiendo que solo luego hay mares y océanos. La mitad de la tierra firme, de la tierra útil, está utilizada para uso humano. Con lo cual, llegaremos a que el 17% de todas las especies que conocemos hoy en día estén extintas. ¿Por culpa de quién? Pues no sé, esto puede dar alguna pista. Fijaos, esta es la población humana y esta es la velocidad a la que se extinguen las especies. ¿Vale? ¿Eso nos afecta en algo? Pues, bueno, sí. ¿A qué? A nuestra salud, por ejemplo. Esto es un estudio real que se ha hecho sobre enfermedades transmitidas por bacterias, o sea, enfermedades bacterianas transmitidas por garrapatas. Vemos que cuanta más diversidad, incluyendo presas, como el ratón o el ciervo, y sus depredadores, menos cantidad de bacterias hay en las garrapatas. ¿Por qué? Porque tienen muchos más hospedadores y, sobre todo, porque cuando una rata se pone enferma, viene uno de estos y se la come. Y no se transmite a la siguiente. ¿Qué pasa cuando quitamos biodiversidad? ¿Sabéis quiénes son los primeros que mueren? Los depredadores. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un experimento son las curvas de los Cabo Terra, que son muy curiosas. Desaparecieron los tiburones del mar por los torpedos. ¿Por qué? Porque los cardúmenes de peces habían disminuido mucho. Como no tenían para comer, los más grandes se mueren antes. Luego los peces se recuperaron, pero los tiburones ya se habían ido casi a la extinción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los que van a sufrir primero son esos depredadores que mantienen limpio, entre comillas, el ecosistema. Por lo tanto, cuanto menos biodiversidad, mucha más cantidad de ratas en este caso, muchas más bacterias y, por lo tanto, muchas más infecciones entre los seres humanos. Luego, una forma de mantenernos sanos es tener esa biodiversidad que nos protege. El aumento de la contaminación. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, hay 6 contaminantes básicos en la atmósfera. Monóxido de carbono, plomo, dióxido de nitrógeno y micropartículas en suspensión. Bueno, pues todas esas se deben a nuestro coche. Luego, dióxido de azufre,
a algunas empresas, industrias, y el ozono a algunos aparatos de refrigeración y refrigerantes industriales. Pero básicamente todas estas están en las ciudades. De hecho, el 17% de todas las zonas urbanas de los países desarrollados no cumplen con los niveles recomendados. Perdón, solamente el 17% cumplen, quiere decir, todos los demás incumplen. O sea que ahora mismo es muy difícil que haya una ciudad que cumpla esos requisitos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y dónde es peor? Pues aquí en los sitios más desarrollados, en China, Europa, Asia, América del Norte. La culpa no la tienen los de África. Isla de calor. ¿Qué es un efecto de isla de calor? Pues las ciudades producen una absorción y retención de calor por parte de los edificios, carreteras y otras infraestructuras. Aquí se ve muy bien, fijaos. Esta es la población rural, los pueblos. Fijaos, a última hora de la noche, cuando el sol está cayendo, la temperatura baja. Como es normal, hace más fresco por la tarde, se salía a los pueblos, a la sillita, ¿no?, a tomar el fresquito. En los residenciales urbanos ya no pasa eso. Pero es que en el centro de la ciudad no solamente no baja, sino que sube. Porque todo el asfalto empieza a soltar calor. Quien ha estado aquí dice, es que no corría el aire, abría las ventanas y hacía un calorazo. Por la isla de calor que producen las ciudades. ¿Vale? Pero fijaos qué pasa cuando metemos un parque en la ciudad. Bueno, sí que baja. ¿Vale? Ahora veremos algún ejemplo más. Inundaciones. ¿Esto sabéis dónde es? ¿Alguien lo reconoce? Albacete en 2012. ¿Vale? Sí, esto es Albacete en el 2012, en verano. Junio, julio. Reducción de... ¿Qué pasa con estos suelos? O sea, ¿qué pasa con las ciudades? Pues que se reduce el suelo, la capacidad de infiltración del agua dentro del suelo. Tenemos impermeabilizados todos los suelos. Tenemos puesto pavimentos, asfalto, cementos. Pero no solo en Albacete, en todas las ciudades, me refiero. No es... ¿Qué hay? Carencia de áreas verdes que retengan y absorban el agua. ¿Por qué? Porque la construcción, seguimos todavía con el chip de esa época de crecimiento en la que necesitábamos recuperar aquello que se perdió durante las guerras y seguimos construyendo de una manera determinada, traída de aquellos entonces. Cada vez menos, se va intentando, pero bueno, de momento seguimos ahí. ¿Qué más pasa? Porque todas las calles aumentan esa escorrentía, todos los tejados aumentan esa escorrentía, todo el agua que cae en nuestros tejados, ¿dónde va? Al suelo, y del suelo a la calle. ¿O dónde va? A los conductos de drenaje, a las alcantarillas. Pensad en las alcantarillas de los romanos, se cabía dentro y se podía andar por dentro. Las nuestras son tubos, entonces se llenan. ¿Qué había en tiempo de los romanos? ¿Qué había en Albacete? Vosotros, bueno, sí se lo sabéis, yo lo descubrí hace relativamente poco porque, como sabéis, no soy de aquí, pero había un río, había el río Piojo, me parece que se llamaba. Entonces, en todas las ciudades hay ríos, hay lagunas alrededor que van canalizando esas aguas. Ahora todo en la alcantarilla y intentamos drenar así, pero es imposible que esos sistemas no colapsen cuando hay grandes lluvias. ¿Qué más pasa en las ciudades? ¿Conocéis el efecto Foehn? El efecto Foehn es cuando viene del mar, imaginaos que tenemos ahí el mar, viene una nube que se va formando por calentamiento del agua del mar y esa nube va viajando hacia la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta que se encuentra una montaña. Y en la primera montaña que se encuentra empieza a subir, a subir, a subir. ¿Y qué pasa cuando sube? El aire está más frío, con lo cual el agua en la nube se enfría y llueve. Por eso se llama sombra de lluvia. Lo que está detrás de la montaña no tiene tanta humedad. A nosotros en Albacete nos pasa. ¿Con qué nos pasa? Pues las montañas estas que están rodeando a Valencia, que cuando entra por ahí el agua del Mediterráneo, pues caen allí, por desgracia para ellos. Y nosotros no nos cae nada. Tienen que entrar justo por encima de Alicante y ir esquivando montañas para llegar hasta aquí y que nos llueva. Por eso llueven 380 milímetros al año, que es prácticamente 100 litros más de lo que cae en el desierto. Al año. Entonces, eso es un problema. Pero, fijaos, ¿esto qué es? ¿Veis la gran nube alrededor de la ciudad? Las ciudades hacen un efecto parecido al efecto Foehn. No hay ninguna montaña. No hay ninguna montaña. Pero ¿qué pasa en las ciudades? Que hemos dicho que hay mucho calor. Cuando el aire está caliente, ¿qué hace?
sube. ¿Y cómo sube? Aquí en verano sube como un cañón. Entonces imagínate que viene la nube de por allí y de pronto llega un cañón de aire caliente. ¿Qué hace? Pues la sube arriba. ¿Y cómo nos cae? En forma de tormenta y sobre todo en forma de granizo. ¿Por qué? Porque el aire caliente levanta el polvo en suspensión y las partículas de polvo suben tan rápido hacia arriba como les permite el aumento del tamaño que van adquiriendo, llenándose de hielo alrededor. Tira un cohete para arriba y va empezando a congelarse, cada vez más, hasta que es suficientemente gordo para que la gravedad lo tire para abajo otra vez. ¿Y dónde va a pasar eso? En mitad de las grandes ciudades. O provocado por las grandes ciudades y justo detrás de ellas. ¿Vale? Eso es lo que explica la inundación del 2012, por ejemplo. La supercélula aquella. ¿Vale? Venía una nube tan tranquilica y de pronto se convirtió aquello en 100 litros, me parece que cayeron en menos de media hora. Un tercio de lo que llueve en un año. Bueno, ya hemos visto cosas malas. ¿Qué se puede hacer? ¿Vale? Soluciones basadas en la naturaleza. ¿Dónde podemos actuar? Pues veréis, todo esto es el entorno urbano. Está el centro de la ciudad, pero también están las fajas internas, fajas externas, zonas que están periurbanas, ¿vale? Las ciudades afectan a grandes zonas a su alrededor, como decimos. Oye, ¿por qué ha llovido tanto en cultivos que estaban a 50 kilómetros de la ciudad? Pues porque la nube venía por aquí, ha subido arriba y cuando la ha dado por llover, era detrás. ¿Vale? Parques urbanos. Se puede actuar. Arboledas urbanas. Techos verdes. Fijaos, Carlomagno decía, obligaba a que se pusieran Sempervirun tectorium, que es una planta parecida, bueno, no es un sedum, es una planta parecida a una roseta, que crece sobre los tejados, obligaba a que se pusieran sobre todos los techos de los pabellones de caza que se construían, porque aislaba del calor y luchaba contra las tormentas, decía él. Y eso lo decía ya, pues, Carlomagno. Paredes verdes, corredores ecológicos, parques periurbanos, jardines botánicos y jardines privados. Buena noticia o mala de esta charla que vamos a tener hoy, vaya a salir con deberes. Porque el que más, el que menos tiene un jardincito, conoce a alguien que lo tenga. Pues ahí se puede hacer. ¿Vale? ¿Y cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Pues mira, en el siglo XX, con todos los problemas que hay, se empiezan a ver se empiezan a ver cosas. Las soluciones vamos a dejarlo. Hacemos resorts nuevos. ¿Y qué jardines le ponemos? Pues está claro, palmeras, unas orquídeas por aquí. ¿Hacemos una casa nueva? Sí. Pues eso. Resort, ¿dónde están normalmente? En la costa. Murcia, la costa de Cartagena, Alicante. Un sitio estupendo para poner helechos, palmeras. Se podría hablar de por qué vino el picudo rojo y todas esas cosas, pero bueno, esto ya meterse en otras cosas. Que decíamos, me hago mi jardín, pero cuidado que es que no de trabajo. Eso es lo que te dice la gente, un jardín pero que no de trabajo. O que no sea guarro. Digo, ¿cómo es un jardín guarro? ¿Cómo puede ser guarro un jardín? No lo sé. A lo mejor el que está dentro del jardín puede serlo, pero el que no sé, la verdad es que me hago un lío. Esto es el jardín Zen 2.0. Es un jardín sin jardín. Y si no, ya el retrócano de esto que dice, sí, pero que además no consuma agua. Entonces, claro, ponemos grava y ponemos 3 cactus para quedarnos tranquilos, como diciendo, ya hemos hecho algo. ¿Vale? Que no digo que haya sitios en los que no se pueda poner, pero que parece a primera vista que esto no son soluciones para esto. ¿Qué solución propongo? O que se propone, o se dice. Pues una redefinición de lo que son las infraestructuras verdes en las ciudades, hablando de una cosa que se llama renaturalización urbana. Es decir, meter redes de espacios naturales. No estoy hablando de espacios protegidos en la ciudad, estoy hablando de espacios naturales que funcionen como la naturaleza. O seminaturales que incluyan elementos ambientales como los que gestionan el agua, mejoran la calidad del aire, proporcionan hábitats para la fauna y la flora. ¿Y cómo se hace esto? Pues un jardín biofuncional. Este palabra me lo he inventado yo. Si no lo queréis llamar así, llamadle como queráis. He visto por ahí jardines funcionales, pero funcionales me suena como que poco. Entonces, biofuncional me suena mejor. ¿Qué es? Un espacio diseñado para generar condiciones de equilibrio ecosistémico.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, a mí vamos a sacar un poquito de pecho. Ejemplo, ¿no? El Jardín Botánico de aquí de Albacete. ¿Vale? Y ahora os cuento que, porque no lo digo yo, está... Para que entendamos qué es esto. Pensad en todos los jardines que hemos visto hasta ahora. Cojo la naturaleza, la domino, y si se me muere pongo otra. Básicamente. Esto es intentar poner un propágulo que yo lo ayudo a crecer, entendiéndolo, respetándolo, y que él solo crece, se hace grande y después me cuida. Esa es un poco la idea. Vamos a entenderlo con una mascota. Me compro un perro porque me gustan los cachorritos y cuando tiene un mes lo tiro, pongo otro. Y cuando tiene 2 meses lo tiro, pongo otro. Y este ya no me gusta, voy a coger otra raza y la pongo ahora porque es que el caniche ya no me gusta, pongo no sé qué, y luego lo tiro y pongo otro. Eso es la jardinería a nivel actual. O no actual, la tradicional. ¿Qué es lo que queremos? Pues yo cojo un pastor alemán, lo crío desde pequeño y cuando se hace grande me protege. Pero yo lo tengo que ayudar desde pequeñito, o sea, no es decir no hago nada, sino que lo cuido igual que los otros, pero va a vivir conmigo. ¿Vale? No sé si el ejemplo ha quedado claro, pero vamos, pues sería más o menos así. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que seleccionar las especies, muy bien seleccionadas. Ahora explicamos cómo. Diseñar el paisaje. Perdón, se me va el dedo. ¿Dónde no es? Diseño del paisaje, conservación de las especies vegetales, creación de microhábitats, enriquecimiento y conservación de especies no vegetales, mirar si lo estoy haciendo bien y sensibilizar, que es lo que estamos intentando hacer hoy. Vamos a ver paso a paso. Tampoco me quiero enrollar mucho porque llevo ya más de media hora. Selección de especies. ¿Qué significa seleccionar especies? Pues una cosa lógica. Que se adapten a las climas y condiciones que tengo aquí, si las voy a hacer aquí, o que se adapten donde las vaya a poner. Por lo tanto, sin ser un genio, pues si me voy al autóctono, lo que ya crece aquí, no fallo, ¿a que no? Que se adapten a las condiciones de agua que llueven. Si llueve lo que llueve aquí, ¿por qué me voy a empeñar en poner, qué te digo yo, una especie que necesita 1000 litros de agua, si aquí que sé que son 380? Puedo poner una que sea 400, una que sea 500, le ayudo un poquito, pero 1000, pues todos tenéis en los jardines unas que necesitan 1000 y lo pagáis. Bueno, sí, se paga el agua, eso ya es otra cosa. Tamaño y espacio disponible, pero no tamaño y espacio disponible, qué bonita queda esta al lado de la otra, sino cómo van a ser de adultos, porque mi intención es que ese propágulo que estoy poniendo crezca. Yo no puedo poner un árbol al lado de otro que luego se van a estorbar y se van a dominar el uno al otro y no va a vivir bien ninguno de los dos. Tendré que imaginarme que ese árbol lo voy a cuidar bien y va a ser adulto y va a tener el tamaño que tiene ese árbol. Por lo tanto, alrededor tendré que poner otras cosas. ¿Vale? Porque un jardín no es un árbol con un árbol con un árbol con un árbol. ¿Vale? Tener un propósito y una funcionalidad que me sirva para retener agua, para que evitarme inundaciones, para que críe fauna en él, para que me mejore el aire, para todas esas cosas. Tiene que tener una funcionalidad, un propósito. Tiene que dar servicios ecosistémicos. Y, bueno, pues que ya que esté bonito. ¿Vale? Parece difícil, pero no lo es tanto. Hay que huir de esto y centrarse más en esto. Que fijaos qué curioso, estas especies, que a nosotros nos parecen maravillosas, que no digo que no lo sean, en el sitio de donde son, cada una, la que sea americana, americana, la que es Centroamérica, Centroamérica, las que son tropicales, en esos sitios tienden a poner jardines con estas. A nosotros nos piden, desde el Jardín Botánico, nos piden al Jardín Botánico para poner en las colecciones de 17 países distintos. Nos han pedido de Corea, de Nueva Zelanda, de un montón de sitios para poner las plantas nuestras que nosotros miramos. Y ellos las ponen en sus jardines botánicos como, madre mía, esta planta, qué chula. Luego pueden ser bonitas también. Diseñar el paisaje. Hay 4 cosas que se enseñan en las escuelas de paisajismo que son comunes, que son, busca la armonía, busca el equilibrio, busca la proporción y busca la variedad. Yo añadiría, busca la sostenibilidad, es decir, que te dure en el tiempo y que lo puedas mantener sin que hacer barbaridades y que sea biofuncional, que sirva para algo, ya que lo tienes, que sirva para algo, pero no solamente a ti, sino a lo que te rodea.
Y veréis qué curioso, cuando estéis en un jardín de ese tipo, vais a encontraros mejor, sin saber por qué. Anímicamente estás mejor cuando estás viviendo, cuando estás visitando un jardín que está vivo, que un jardín artificial. Es un poco como lo de la inteligencia artificial. Seguramente es mucho mejor, digo seguramente porque tampoco me he puesto a hacerlo, hablar con una persona de carne y hueso que ponerme a hablar con un robot. Por mucho que el otro sea perfecto y no tenga un problema, y no me conteste mal ni nunca me grite. Lo artificial no nos llena, porque somos animales criados, o sea, evolucionados en la naturaleza. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Buscar una estratificación vertical. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Vamos a pensar en una casa. Nos dicen que hagamos una casa. ¿Para qué hacemos una casa? Para protegernos del sol. Fácil, 4 columnas y un techo. Ya está, ya tenemos la casa. No habrá que ponerle paredes, no habrá que ponerle suelo, no habrá que ponerle ventanas. Pues en el jardín ponemos el techo y ya. Hemos puesto los árboles, chimpum. Bueno, pues habrá que poner arbustos, plantas herbáceas, que hagan huecos, que tengan espacios, que tengan una estratificación vertical. ¿Vale? Todo esto, obviamente, descarta ya, si os hace ilusión, el jardín de Luis XIV. Ese no nos vale. ¿Vale? Y el inglés, pues pichipichas, tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner las especies más o menos como aparecen en la naturaleza. Además, si esas especies nos sirven para conseguir que haya flora o que haya fauna asociada, pues estupendo. Luego, ¿esto creéis que se adapta a esto que estamos diciendo? Pues seguramente no. ¿Qué es lo que se adapta a esto que estamos diciendo? Esto. No sé si os parece bonito, feo, más interesante o menos, pero de esto estamos hablando. Esto lo tenéis en Albacete. Esto está en Sóller. Estos son de Europa. Pero están en ciudades. Y lo que digo yo, si esto lo hemos podido hacer en Albacete, se puede hacer en cualquier lado. Hay que tener microhábitats, pequeños sitios donde, fijaos, si fuerais un bichejo, pero con perdón, nos podríamos meter aquí, podríamos buscar en el agua, podríamos buscar en el seto podríamos buscar aquí donde está la florecilla, podríamos buscar aquí en medio. Hay muchas posibilidades. Si yo tengo todo igual, no tengo ninguna posibilidad. Bueno, pues esto un poco para resumir. Hay que tener vegetación de bordes, diversidad vegetal, zonas de protección, ¿vale? ¿Qué son las zonas de protección? Una cosa importante. ¿Tiene que haber sitios en el jardín donde yo no pueda pasar o no pase mucho? Claro. Pequeñas islitas escondidas donde deje tranquilo a los que tienen que vivir ahí para que luego me ayuden a que no haya ratas, ni no haya... Porque de ahí van a salir esos depredadores que me lo van a controlar, van a poder evolucionar, vivir, reproducirse. Entonces no estoy diciendo que no se pueda pasar, pero esa idea de que el jardín yo puedo pisotear por todos sitios, pues a lo mejor hay que dejar sitios pequeñitos. En el jardín botánico, por ejemplo, tenemos una zona que está pensada para que haya mucha cantidad de pájaros. ¿Qué es? Es una arbustera caducifolia similar a la que podemos encontrar en la naturaleza de árboles de matorrales pinchosos. ¿Y por qué eligen eso los pájaros? Porque producen frutas en verano y porque son pinchosos. ¿Qué quiere decir? Que tienen espinas. Por lo tanto, nadie va a entrar allí a fastidiarles. Luego, si yo quiero tener mi jardín lleno de pájaros, puedo poner casetas, que está muy bien, o poner un trozo pequeño, pues como la mitad de estas sillas, con estos matorrales espinosos que luego dan flor, huelen bien, dan fruto y de pronto tendré un jardín lleno de pájaros, que es mucho más agradable que un jardín donde no suena nada o si suena solo son palomas o estorninos. ¿Vale? Conservación de especies. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos pongamos todos a conservar especies amenazadas? No, no va por ahí la cosa. Eso es los jardines botánicos. Lo que podemos hacer nosotros es conservar lo que aparece en ese jardín. Es decir, si yo estoy intentando hacer un jardín y todo el rato me está saliendo un rebrote de hinojo y yo no hago nada más que matarlo y el hinojo sale y lo mato y el hinojo sale, oye, ¿no te has planteado hacer las paces con el hinojo y a meterlo en tu jardín? No, si sale solo te va a costar la mitad. Dice hinojo, dice romero, dice un montón de cosas que son potencialmente bonitas y pueden ser agradables. ¿Por qué nos peleamos con ellos? Es que me están saliendo un montón de caléndula en el suelo. Pues estupendo, disfrútalas. Esto hace que nos enriquezcamos en plantas, en flora, y cuando se enriquece en flora aparecen muchos más insectos, que aparece la biodiversidad.
Luego tenemos que ver si esto lo estamos haciendo bien o mal, pero esto ya no tenemos que tomarlo como tarea para vosotros. El resultado, por ejemplo, esto es un ejemplo de resultado, 44 hábitats distintos con 869 tipos de plantas en el Jardín Botánico con 7 hectáreas. 44 hábitats distintos quiere decir 44 tipos de paisajes distintos. Elige el que quieras. Se puede hacer en Albacete. Esto es una página de la Junta donde nos dice pues, que en la estrategia de educación ambiental estamos dentro de lo que son las buenas prácticas, porque todo esto se le enseña a los chiquillos. Luego hay que abrir un poco la mente de los críos. Bueno, pues con esta estrategia la sostenibilidad en las ciudades puede ser muy importante tanto a nivel global como local. ¿Qué beneficios aparecen? Beneficios ecológicos, como la mejora entre la interconectividad, que lo hemos visto antes. Esto es el anillo verde Vitoria-Gasteiz. Ya no están esos espacios vacíos entre zonas naturales, los bichos podrían ir por aquí. Hay aumento de biodiversidad, hay refugios, zonas distintas, especies vegetales y animales. Estos son ejemplos reales, ¿eh? En el Jardín Botánico, por ejemplo, tenemos... Esto es un ejemplo de la biodiversidad que ha llegado. El Jardín Botánico, luego vería una foto, no era nada. Era en el año 2003, que se empezó la primera piedra, era un erial. No había ni un matojo, no había nada. Y de entonces, pues mira, adonatos, ranas, sapos, que todo eso, por ejemplo, mata mosquitos. Luego nos quejamos de que tenemos mosquitos. Los sírfidos, esto es un estudio que hemos hecho en la que aparecen 18 especies de sírfidos aquí, 12 de ellas la primera vez que se encuentran en la provincia de Albacete. Solamente porque le hemos dado esa diversidad de hábitats. En los campos de alrededor, 4. Pues estos bichejos, que son unas moscas que habréis visto, que parecen avispas, pero que vuelan y se paran. ¿No habéis visto nunca una avispa que hace esto? Bueno, pues esos son sírfidos. Eso, en larvas, comen pulgones. Y de adultos polinizan. Joder, para hacerle un monumento. Me están limpiando el jardín y a la vez me están dando fruto. Y son gratis. Solo tengo que darle su sitito para que vivan. O los odonatos, las libélulas. Estos son verdaderos cazas que van liberándolo de los mosquitos. Son estupendos para matar mosquitos. Fijaos, esta es una que me gusta enseñar porque estas 2 lagunas que hay en el jardín, si algún día tenéis ganas de visitarlo, en este estudio que hemos publicado en una revista de japonesa, mostramos cómo estas 2 lagunas están alineadas y funcionan exactamente igual que lagunas naturales del mismo tamaño. Y eso se ha empezado a hacer desde 2015. Luego, de 2015 hasta ahora, que han pasado 10 años, ya funcionan como un ecosistema natural. Y hemos transformado esto en esto. Luego se puede hacer en cualquier laguna, en cualquier sitio agrícola. Reducen la contaminación. Bueno, pues fijaos, las zonas verdes, en este índice, estas son las ciudades del mundo con más árboles por metro cuadrado. El 24% de la superficie de Singapur son árboles. Perdón, 24, no veo bien, un 29. Dice que por cada 1% de aumento de zonas verdes disminuye el dióxido de nitrógeno en casi 2 nanogramos por metro cúbico de aire. Que un árbol es capaz de quitar de en medio 10 kilos o 30 kilos de CO2 por año. Un solo árbol. Y que el aumento de las zonas no verdes, es decir, zonas que no tienen jardines, aumenta los niveles de plomo y de CO2. Estos son estudios reales. La isla de calor. Las áreas verdes, esto lo sabemos todos. Cuando pasamos por estos paseos, tiene pinta de hacer fresquito, ¿a que sí? Porque lo hace. ¿Por qué pasa esto? Porque los árboles evapotranspiran, sueltan humedad al ambiente, tienen reflexión a radiación solar, es decir, las hojas reflejan la radiación solar. Tiene una capacidad de almacenamiento de calor. El calor que les llega no lo sueltan a la atmósfera, sino se lo quedan para hacer sus cosas, para hacer fotosíntesis, para trabajar, para metabolizar. ¿Vale? Y dan sombra. Pues también, es una cosa muy lógica. Y aparte, la superficie abierta hace que se disipe toda esa energía hacia arriba. No estábamos rodeados por otras cosas. Todo esto hace que la vegetación haga estas maravillas. 40 grados en la calle, esto es Madrid. Y a la sombra de un alcorque, de un árbol de la calle, pues está a 34. Pero es que en el Jardín Botánico, me dio por hacer el mismo ejemplo, el termómetro es más feo, perdonadme, pero funciona. Y del termómetro aquí tirado en medio, y el otro lo metí ahí dentro. Es este, el mismo día, el mismo momento. Uno, 42 grados, y el otro ahí dentro, 29. En 1,5 metros de distancia. ¿Eh?
Sí, el que está al sol, 42. Y el que está aquí metido, 29. A la sombra. Pero a la sombra en un alcorque te da 34. Porque sobre el suelo, aunque esté el árbol, sobre un suelo de cemento, no hace el mismo efecto. Entonces, es lo que decíamos antes de la casa. Solo teniendo el techo, vale, estoy más fresco, pero si le pongo paredes, ventanas y suelo, estoy mucho mejor. ¿Vale? Quiere decir esto que espacios verdes mayores a 0,5 hectáreas enfrían la temperatura del aire local. Pero cuidado, tienen que estar cerca unos de otros. No más de 150 a 400 metros, depende de lo grande que sean. No vale, tiene que ser casi un continuo. Y los espacios verdes tienen que tener árboles, pero unos separados de otros. No vale copa con copa con copa con copa, porque si no, no liberan esa energía y no tenemos ese efecto de calor, o sea, de refrescar. Para tener fresco tenemos que tener árboles con su arbusto, con su planta de abajo, luego otro espacio, luego otro árbol, su arbusto, como aparece en la naturaleza. ¿Vale? Fijaos en este gráfico que el espacio que mejor consigue reducir el calor en las ciudades son los jardines botánicos. ¿Por qué? Porque tienen esa diversidad, alejados de los árboles de la calle y alejados de paredes verdes y todo este tipo de cosas, pero fijaos los parques normales, los parques de juego, un árbol con los típicos parques normales, ¿vale? Porque le faltan todas esas piezas de la casa. También mejora la precipitación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de agua que es útil para nosotros, la humedad relativa es la que es útil para las plantas. ¿Por qué? Porque aumenta la transpiración, con lo cual se libera pequeñas gotitas de vapor al aire, aumenta la humedad, las hojas interceptan como si fueran pequeños receptores de agua esas partículas que están en suspensión, esas nieblas. Ha visto para Albacete hay muchísimas nieblas. Imaginaos que hubiera un montón de árboles cogiendo ese agua y bajándola al suelo. A lo mejor no llueve, pero es precipitación efectiva, es agua que estamos consiguiendo meter al suelo. De hecho, ahora se han inventado unas cosas muy curiosas, que son en las Canarias, que ponen unas redes que captan humedad del aire. Bueno, pues si existe una cosa que se llama árboles de hace mucho tiempo. Hacen lo mismo. Todo eso hace que el aire se enfríe. Y además al enfriarse precipitan poquito ese vapor que hay en el aire, esa niebla que hemos visto antes. Con lo cual, fijaos qué curioso el dato. En el aeropuerto de Albacete, o sea, en la base, hay una estación meteorológica y en el jardín tenemos otra. Bueno, pues en la del jardín recoge un 2% más de precipitación que la del aeropuerto. Simplemente por esa condición de vegetación que tenemos distinta. Un 2% más de lluvia al año es mucho. Sobre todo cuando esa lluvia buena, la fina, que llamamos, ¿no? Lluvia finita. Pero también reduce las inundaciones. ¿Por qué reduce las inundaciones? Y muchas ciudades están poniendo a hacer este tipo de cosas. Porque reemplazan superficies duras e impermeables por asfalto. O sea, del asfalto por alcorques corridos. Fijaos, este alcorque corrido tiene una cosa muy bonita. Primero está en una cuneta. Solemos hacer este tipo de revegetación en lometas. Lo subimos a una loma y hay una especie de bultito con césped y un árbol. Si lo hacemos en una zona baja, todo el agua que corra por aquí se va a venir aquí en medio. Y además todas estas plantas de diferentes tamaños y diferentes estructuras tienen una cosa que sean formas diferentes de las raíces. La morfología distinta de las raíces va haciendo que los capilares, los pequeños agujeritos que tiene el suelo, sean distintos. ¿Os habéis fijado alguna vez una esponja? ¿Vale? Una esponja tiene un agujero más gordo, luego otro más finito, luego otro más... Son distintos, ¿vale? Sobre todo las esponjas naturales. Y esas cogen muy bien el agua. Sin embargo, imaginaos que tenemos una superficie que también se puede chafar con agujeros todos exactamente igual, que coge mucho menos. Y sin agujeros en absoluto, ya no coge nada, ¿vale? Aunque sea tierra. ¿Quiénes hacen esos agujeros? Las raíces. ¿De cuáles? De estas plantas. Si puedo poner plantas autóctonas que no me cueste trabajo criarlas, pues mucho mejor. No me tengo que gastar un duro y me está quitando la inundación de las ciudades. Porque en cuanto llueve, eso se llena el agua y se la lleva. ¿A dónde? Abajo, a su suelo. En Albacete, por ejemplo, estamos montados encima de uno de los acuíferos más grandes de la península. Pues tendríamos agua. El agua aquí antes estaba, pues prácticamente a flor de... cuando hacían un agujero para hacer un garaje, salía agua y tenían que sacarla con bombas. Ahora está bastante más profunda. ¿Por qué? Porque el acuífero se va desecando. No tiene cómo recargarse. Los tejados verdes. Esto es un ejemplo hecho a propósito, pero acordaros los pueblos como están, todos tienen plantitas en las tejas,
Los sedum, eso. ¿Por qué? Porque todo lo que cae aquí de agua, cuando el tejado es verde, lo recoge y se lo queda. De tal manera que se están regando estas plantas y aquí no me caen los 200 litros por metro cuadrado al suelo. Con lo cual, si primero el agua que cae la recojo en sitios más esponjosos que me lo meten al acuífero y encima todo lo que llevo en los tejados ya no cae para abajo, pues nos hemos quitado el problema. Aparte, estos tejados verdes son estupendísimos para reducir la cantidad de calor que nos entra dentro de la casa y limpian el aire. El efecto que veíamos antes de la nube, el efecto Foehn, que cuando llega a la ciudad se sube la tormenta, fijaros lo que pasa cuando tenemos zonas rurales que están rodeadas de naturaleza, ni se entera, no sube. Solo si eliminamos la isla de calor de la ciudad podremos conseguir eliminar este efecto, porque normalmente no llueve de encima de la ciudad, sino en todos los campos que están detrás. Efectos sociales, pues ofrece espacios recreativos y de ocio. Mejora el bienestar de la ciudadanía, ¿cómo? Pues métodos directos, o sea, modos directos, que son los que acabamos de ver, pero también modos indirectos. Reduce el estrés y mejora la salud mental, mejora resultados en nacimiento, mejora respuesta inmune, proporciona actividad física y control de peso, mejora salud y función cardiovascular. Pero esto a lo mejor, pues dice, bueno, pues me lo está diciendo porque sí, pero bueno, vamos a dar datos. Un aumento de la densidad de árboles de 343 árboles por kilómetro cuadrado se asoció con un 71% de menor prevalencia de asma en niños, porque limpia el aire. Un 10% más de cobertura vegetal arbórea se asoció con un 18% menos de probabilidad de tener obesidad. 1 kilómetro, o sea, tener parque a menos de 1 kilómetro se asocia con un 87% de reducción en la hipertensión. Es lógico. Salgo a pasear más, me apetece salir a pasear. Si estoy rodeado de edificios y de sitios feos, no me apetece salir. Vivir en un área con mayor parque de zonas verdes aumenta, pero con un menor número de parques y zonas verdes, aumenta las probabilidades de sufrir depresión y tendencias suicidas, hasta un 27%. De hecho, hay experimentos en Estados Unidos donde en barrios de estos dominados por las bandas y que nadie quiere entrar ahí, se han hecho como cuadrillas de vecinos que hacen parques, hacen jardines en las zonas donde están esas bandas. Y ha descendido la criminalidad, porque crea una interrelación entre las personas de la sociedad, con lo cual ya no son individuos aislados, que son más frágiles, y además crea esa sensación de bienestar y de que su barrio no es digamos que más digno, dignifica a la persona, a la naturaleza. Mayor número de árboles cercanos se asocia con mayor probabilidad de parto prematuro, o sea, menor, perdón. Los árboles asociaron positivamente con el bienestar psicológico y la disminución del estrés. A mi mujer que está aquí me contaba que cuando ella, la primera chiquilla que nació, Ariana, cuando se agobiaba, se iba buscando dar un paseo por el parque, porque se relajaba. O buscar un barrio en el que hubiera muchos árboles, porque se relajaba. Subconscientemente hacemos eso porque somos animales y nos hemos criado en la naturaleza. Entonces, fijaos, cosas agradables para el ser humano. El sonido de los pájaros, el sonido del agua, el sonido de las hojas de los árboles cuando se mueven con el viento, respirar aire limpio. Cosas no agradables para el ser humano, el sonido de los coches, el sonido de las motos, el sonido de los gritos, el sonido de los claxones. Beneficio económico, bueno, pues no va a ser todo, ¿vale? Vamos a pensar también en el dinero. Tener 10 árboles más por manzana mejora la percepción de salud equivalente a 7.000 euros de ingresos anuales. Es decir, ¿esto qué son? Eso son encuestas. Cogemos grupos sociales con ingresos distintos y les preguntamos. Y se dan cuenta, bueno, nosotros no lo hemos hecho, se lo han hecho. Se dan cuenta que cuando tienen más árboles en el barrio, tienen una percepción propia de su salud equivalente a los que viven en barrios que con una renta per cápita 7.000 euros mayores. Por eso que decíamos antes, el mismo ejemplo que he contado de Estados Unidos. O que tener 11 árboles por manzana deduce los problemas cardiometabólicos, el equivalente a estar en una población que cobra 15.000 euros más. ¿Por qué? Porque esa población que cobra 15.000 euros más puede comer mejor, alimentarse mejor, buscar la fruta más variada. Pues el solamente tener 11 árboles por manzana te equipara con eso. Fijaos si es importante. Pero además a nivel municipal
las ciudades ahorrarían por la gestión de aguas pluviales. Hay un beneficio estimado de una reducción de costos de un 20 a un 30%. ¿Por qué? Porque se evitan esos problemas de inundaciones, de que se llenan los alcantarillados, ¿vale? De que haya filtrar el agua de lluvia, porque había un montón de contaminantes, porque ya lo hace la naturaleza. En la energía, los techos verdes que hemos dicho pueden llegar a tener un beneficio estimado de un 10 a un 20% en los costes energéticos. Reducen el coste energético de una casa entre un 10 y un 20%. Los apartamentos de oficinas en áreas arboladas tienden a alquilarse mejor. Los estudios de la National Arbor Day Foundation dicen que las personas que están en los negocios que están en calles con árboles y con jardines y con parques suelen estar ocupados o llenos de gente el 50% más del tiempo. Cuando estamos en un entorno agradable, pues nos metemos y compramos más. Y los estudios de Luzdad indican que árboles maduros y saludables, cuidado con esto, no vale cualquiera, sino las cosas que la naturaleza nos está diciendo que están bien, que están saludables, aumentan de un promedio a un 10 o un 20% el valor de las casas en ese barrio. Ejemplos exitosos, pues la ciudad de Nueva York. ¿Acordáis los trenes estos que salen en las películas que pasan por encima de la ciudad y se veían, ¿no? La gente abajo, el tren pasando? Bueno, pues esas vías las han transformado en jardines, con lo cual la gente puede pasear por ahí arriba mientras tiene el tráfico abajo, con lo cual la ciudad sigue funcionando, y los vecinos, en vez de asomarse y ver el tráfico loco y los trenes pasando por aquí, ven esto. Pues imaginaos el que vive aquí, de pasarle un tren todos los días a las 7 de la mañana a asomarse y ver esto. En París están en todas las rotondas metiendo pequeños bosques para crear refugios climáticos, y eso aquí no hace el calor que hace aquí. En Singapur, que tienen problemas de lluvias torrenciales, que han hecho poner plantas en todos los tejados. ¿Para qué? Para que el agua no llegue al suelo. Y aún así tienen el 29% de la ciudad lleno de árboles. Y ya no se les inunda. Fijaos una cosa curiosa. En Singapur tienen unas plantas. En Francia tienen otras. Y en Estados Unidos tienen otras. ¿Por qué? Porque cada uno pone las de su sitio. Porque cumple todas esas funciones que hemos dicho antes. Bueno, pero esas ciudades tienen mucha pasta. Mirad Medellín. No era precisamente una de las más ricas. Y todos los problemas que tenían en el extrarradio, incluso con vertederos y sitios donde antes eran insalubres, incluso los han transformado, los han dejado para bosques, incluidos en la ciudad. Con lo cual están creando pasillos para fauna, zonas donde se puede pasear, zonas donde se puede vivir. Estas casas de aquí, que no se ven de las más ricas de la ciudad, ahora la gente vive mucho mejor. Madrid ha naturalizado el río, una cosa insalubre, llena de mosquitos, de pronto ahora ha empezado a tener un montón de biodiversidad, peces, anfibios, insectos, como hemos dicho, todos los que se comen a los mosquitos. No nos podemos quejar de mosquitos y luego tenemos todo el río asfaltado o hormigonado. Claro, pues tiene un montón de enfermedades, un montón de problemas, malos olores. Si vais al jardín botánico, luego me decís cómo huelen las lagunas, si huelen mal. Seguramente no huelan a nada. ¿Por qué? Porque las plantas están limpiando el agua todo el rato. Y eso que nos metieron carpas, que eso es otro tema. ¿Vale? El anillo verde de Vitoria-Gasteiz, ya lo hemos visto antes. Es un anillo que rodea la ciudad. Fijaos qué fresquitos está allí. ¿Y allí lo necesitan? Pues no tanto. Oye, pues podría hacerse un anillo verde mediterráneo por aquí, que a lo mejor nos refresca. Otro ejemplo, el de Albacete. Somos pioneros aquí. Fijaos quién está diciendo que somos una herramienta contra el cambio climático. Lo está diciendo la Alianza de Museos de Estados Unidos, de América, la Asociación de Jardines Públicos de América, la Botanical Garden Conservation International, la Asociación de Ciencia y Tecnología, de Centros de Ciencia y Tecnología, la Organización de Estaciones de Campo Biológicas. Esos nos ponen al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha como ejemplo de herramienta contra el cambio climático. Por todas esas cosas que os he contado, no las hemos sacado, no me las he sacado del bolsillo, sino como sé que ha funcionado, os la cuento. Es el primer sitio con certificado de excelencia ecológica en la península ibérica, pone aquí, pero también del sur de Europa. Esta es una noticia de Radio Nacional, en la que dice que se está convirtiendo en una auténtica isla de biodiversidad gracias al manejo. Y os voy a decir, no es más caro hacerlo así, ni mucho menos.
El Jardín Botánico ha sido reconocido por la Sociedad de Amigos del Rey Jardín Botánico como ejemplo de conservación de recreación de biodiversidad, y esta gente sabe de jardines. O, de hecho, todos estos que son conservadores y directores de jardines botánicos se vinieron a aprender cómo se hace aquí. ¿Por qué? No es que nosotros seamos más listos, ni más guapos, ni nada, pues simplemente que no, como no teníamos nada hecho antes, lo he dicho antes, las ciudades ya están hechas y están más o menos establecidas y ahí tengo que trabajar, nosotros hemos encontrado un sitio virgen y como hemos podido trabajar haciendo cosas nuevas, pues resulta que han funcionado. Mirad, esto es una foto para la esperanza. Desde esto hasta esto han pasado 10 años, pero es que en 10 años más tenemos esto. Luego, esto no es una cosa a muy largo plazo, que no se puede conseguir, que aquí, en la foto esa, es el sitio donde hay 29 grados. Y se ha tardado, pues, y la laguna en 2015 no estaba hecha. Fijaos que no tiene vegetación alrededor. ¿Veis? Desafíos, pues, el diseño tiene desafíos, pues hay que entenderlo, hay que saber qué plantas elegir, cuáles son adaptadas al clima local, cuáles tienen esos servicios. Requiere recursos, planificación, manejo adecuado, pero digo, no es más caro que cualquier otro jardín, de hecho podría ser hasta más barato. Porque es lo que digo, ¿qué es más caro, cambiar de perro todos los meses o tener uno que te viva lo que tenga que vivir? ¿Vale? Y aquí os pongo tarea también. Si os ha convencido esto que os he contado, y si no, pues lo he contado regular, es esencial involucrar a la ciudadanía y conseguir su aceptación. ¿A qué me refiero con conseguir su aceptación? Pues que esto que parece una broma es realidad. Este estilo Luis XIV, esto es un jardín estilo Luis XIV. Si no vistes así, ¿por qué tienes ese jardín? Aquí un chiquillo diciéndole en inglés al padre, porque que tenemos que hablar sobre los pájaros, las flores, las abejas. ¿Por qué? Porque la naturaleza no está para muchas bromas ya. No estamos rodeados de naturaleza como en el siglo XVIII, en el que nos podemos permitir estar pasando con la segadora. Además, fijaos, con perdón la surdez, yo entiendo que son costumbres y no sabemos muchas veces por qué lo hacemos, pero estoy regando, gastándome un dineral en abono, y agua tal, para hacer crecer una planta que consume 1000 litros al año, para luego cortarla porque ha crecido. Que crezca, vamos, que se pueda dar. Cortar. ¿Entendéis lo que quería decir con el perro, no? Pues igual. Entonces, esto puede ser un jardín. Esto es el jardín botánico. Pero que hacer entender a la gente que esto puede ser un jardín y no un descampado lleno de porquería que esto está abandonado. ¿Por qué? Está haciendo todos esos servicios que hemos dicho. Nos está sirviendo, es útil, es biofuncional. Por lo tanto, la restauración urbana, pues podemos decir que es un desafío complejo, que implica considerar múltiples factores como la flora y la fauna autóctona, sus interacciones, y identificarlas no es tan fácil, porque llevamos un montón de años interviniendo en las plantas, y si a lo mejor, no es vuestro caso, porque vosotros sabéis muchísimo de esto, pero a lo mejor hay alguien que le pueda preguntar, oye, ¿y un almendro es autóctono? Pues decir, sí, pues no. Pero si lleva toda la vida desde que lo plantó el primero que lo puso, pero no. Ni siquiera es un árbol, es un arbusto. Entonces, entender qué es lo que viene, pues es fácil. Vamos a buscar en lo que tenemos, que realmente sabemos lo que funciona. Y luego, es un proceso fundamental para garantizar la sostenibilidad del planeta. ¿Por qué digo esto? Porque si habéis fijado, sobre todo en Europa, y recordáis el mapa ese de las luces amarillas, no quedan muchos espacios fuera de las ciudades. Y esto no lo digo yo, sino que lo decía Ban Ki-moon, el ex secretario de las Naciones Unidas, que la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades. Porque si en el mayor espacio que tenemos no somos capaces de hacer algo que nos beneficie a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender hacerlo fuera, que ni siquiera nos vamos a enterar? En fin, después de esta chapa, os agradezco la atención y nada, pues eso, muchas gracias.